el metabolismo es el conjunto de procesos que ocurre dentro de un organismo y celularmente, internamente, en, digamos, transformar la energía, que puede ser la energía química de los alimentos que nosotros consumimos, o energía lumínica en el caso de las plantas, para llegar a la producción de, digamos, de los azúcares o carbohidratos, digamos, con la materia prima, a través de la cual después se va a sintetizar digamos, otras moléculas, digamos, requeridas para nuestro crecimiento, para nuestras funciones, para cumplir las funciones vitales que el organismo necesita. Entonces, hay distintos tipos de metabolismos dependiendo los organismos, ¿sí? Un organismo que es heterótrofo necesita tomar sus alimentos del medio, externamente, porque no puede producirlos, y ocurre una serie de transformaciones dentro de ese organismo para, producir, digamos, sus requerimientos, digamos, en aminoácidos, en lípidos, todo lo que necesita, digamos, para poder llevar a cabo todas sus actividades de organismo, ¿sí? Eso es en el caso, por ejemplo, de los heterótrofos. Siempre hay una parte de la energía que ingresa, sea energía química o lumínica o de otro tipo, que se desperdicia. O sea, nosotros no tenemos la capacidad, ningún ser vivo tiene la capacidad de aprovechar al 100% la cantidad de energía que ingresa, digamos, en su organismo. Siempre hay productos de desecho. Lo que vemos acá es distintos tipos de metabolismos de distintos organismos. En el caso de los heterótrofos, yo decía que el alimento tiene que entrar de una manera externa, o sea, se alimenta, ocurre un proceso dentro del organismo, esto es en el caso de los animales, por ejemplo, donde hay un proceso de digestión para captar los nutrientes, hay una parte que no se puede asimilar y son restos no digeribles que se desechan, y hay una parte que sí se digiere, se absorbe y pasa a formar parte de los nutrientes para la formación de biomoléculas que son requeridas para las células y para energía también. En el caso de las plantas que son autótrofos, esa energía la provee el sol, ¿cierto? Cerca del 1%, en realidad entre el 1 y el 3% de toda la energía lumínica que nosotros recibimos, las plantas las aprovechan para hacer fotosíntesis, y a partir de la fotosíntesis que ocurre en los cloroplastos, hay un proceso en donde se genera energía y se fija dióxido de carbono para la producción de para las moléculas de carbono que la planta necesita y que toma como materia prima para la construcción de aminoácidos, de lípidos y demás. Bueno, ay, me olvidé lo que iba a decir. Bueno, esas son las plantas. Le asimilan azúcares, eso es lo que produce la planta, ¿sí? La planta produce azúcares como glucosa o hidratos de carbono, que es un hidrato de carbono, para la producción después de la materia prima. El desecho que producen las plantas es el oxígeno en esa reacción metabólica, en la síntesis de azúcares, ¿sí? Lo hace a partir de dióxido de carbono y libera oxígeno al medio. Las bacterias se dividen porque tienen distintos tipos de metabolismos. Hay bacterias que pueden tener un metabolismo aeróbico, en donde utilizan el oxígeno para la producción de su materia. Recordemos que las bacterias son organismos unicelulares, entonces hasta acá lo que venimos hablando es que hay un complejo celular que está trabajando tanto en los heterótrofos como en las plantas superiores, los autótrofos, para la generación, para la transformación de esta energía química en energía metabólica, o energía lumínica en energía química, digamos. Las células tienen un metabolismo a nivel celular. El metabolismo a nivel en el caso de los autótrofos y heterótrofos, las bacterias se diferencian, pueden ser metabolismos anaeróbicos que no dependen del oxígeno y metabolismos aeróbicos que dependen del oxígeno. Entonces lo que vemos acá, uy, me fue.
es el metabolismo celular. Este es el metabolismo celular en autótrofa, es anaeróbico. Estos organismos tienen una organela especial que es una mitocondria. En la mitocondria se produce la respiración celular, ¿sí? Es una reacción que nosotros vemos de acá, catabolismo. El catabolismo significa que se unen moléculas, es unión de moléculas para la formación de moléculas más complejas. Depende del oxígeno. Eso es una parte, digamos, del mismo, y tiene como resultado la producción de materias complejas y de energía. Y las reacciones anabólicas son las que, a partir de una molécula compleja, se parte esa molécula para formar moléculas simples. ¿Sí? No, parece. Creo que lo dije al revés. El catabolismo es... Uy, me confundí ahí. El catabolismo es una molécula compleja que se fracciona para generar moléculas simples. Cuando se fracciona, la energía que se libera se almacena en forma de ATP, es lo que puede utilizar la célula después para la síntesis de moléculas más grandes en una reacción anabólica, que es la unión de moléculas simples para formar una compleja. Quiero que haya quedado claro eso porque me había confundido antes. Entonces, el anabolismo, por anabolismo generamos proteínas, ADN, polisacáridos, lípidos, etc. Esas reacciones ya no dependen del oxígeno. El catabolismo sí. El catabolismo, que es la respiración celular, depende del oxígeno. Y es que genera la fuente de energía, ¿sí? En esta reacción de respiración se libera CO2 y agua, y ese CO2 y agua es lo que utilizan las plantas como materia prima en la fotosíntesis. ¿Sí? En el inicio de la etapa de fotosíntesis, que es la etapa lumínica, las plantas requieren dióxido de carbono y agua para la producción de energía que va a utilizar después para la síntesis de sus azúcares. Esas son las sustancias que nosotros desechamos, digamos, en el proceso de respiración celular, agua y CO2. Y bueno, ¿cuál es el fin de todo esto? De la respiración celular es la generación de energía que se va a utilizar después, como dijimos, una parte de esa energía se va a utilizar en la síntesis de moléculas más complejas a partir de moléculas más simples. Eso era el anabolismo. Pero a su vez, hay una parte de esa energía que va a ir destinada a otras cosas. O sea, por ejemplo, los movimientos que nosotros hacemos tienen un gasto de energía, ¿sí? Que no se están produciendo moléculas, digamos, complejas, simplemente está realizando movimiento. Parte de esa energía también disipa en calor, la división celular también tiene un gasto de energía. Todo el celular, hay la gran mayoría de las funciones celulares que se tienen requieren energía. Esta es otorgada, digamos, por el trabajo que hace la mitocondria en romper esas moléculas, digamos, transformaciones moleculares a moléculas más simples, hasta que llega a la forma más simple de que puede haber, que es el CO2. Eso es lo que se termina liberando. Cada vez que una molécula sufre una ruptura, se va liberando energía que es almacenada por otra molécula que puede hacerlo, que puede almacenar eso en sus enlaces. Esas funciones también. Les decía de las bacterias, no sé si... Uy, el celular. Tampoco vamos a entrar mucho, digamos, qué pasa adentro. No sé si lo entraron o no, creo que no, porque no lo veo. Pero simplemente que hay una serie de reacciones que ocurren en la mitocondria que tienen cómo funciona la generación de energía. ¿Más o menos entendió? Yo te reentendí. Yo, mientras te escuchaba, me daba cuenta de que, claro, se los están explicando
explicando básicamente para que tengan una idea primero de lo que es el metabolismo y cómo eso luego se relaciona con la homeostasis y a su mismo tiempo Claro, luego con la parte de reproducción que está bastante clara. Si no tienen dudas con reproducción y homeostasis, ay claro. perdón que lo pronuncio mal, podemos ir a la parte de ecología que me parece que es una clase un poco más complicada porque tiene muchos conceptos nuevos, que al menos que hayan tenido la orientación de ciencias naturales, no los deben haber ni visto. A ecología. Si quieren que pasemos al siguiente, si quieren que pasemos al siguiente teórico, al de ecología, pónganme ahí en el Porque chat acá sí, por favor. me confundí al principio que el catabolismo era, ¿cierto?, de moléculas complejas a moléculas simples, liberando energía en cada ruptura. Uh-huh. Y el anabolismo es la síntesis a partir de moléculas simples hacia moléculas más complejas. Eso era lo que me había confundido, Claro. porque lo dije al revés, pero bueno, creo que quedó claro después, porque bueno, lo repetí bien varias veces. Bueno, pasemos acá me confirman que pasemos directamente al segundo, al teórico de ecología. Bueno, perfecto. La ecología. Bueno, estos son los niveles de organización dentro de un ecosistema, ¿cierto? Estos serían, hasta organismos, serían los sistemas de organización pero individuo, ¿bien? Pero la ecología ya habla de un nivel más integral, entonces es el organismo, pero ya no vemos al organismo y su funcionamiento a un nivel de órgano, sino que ya lo vemos como individuo, como miembro de una población, a la población como miembro formando parte de una comunidad, y a la comunidad ayudando con todo un ecosistema, ¿cierto? Que termina dando la biosfera, y que es el conjunto de todos los organismos. Esto, bueno, se entiende, ¿cierto? Los términos de lo que es la ecología, que está integrada, que hay muchas disciplinas que aportan al estudio de la ecología. Bueno, los métodos para estudiar la ecología es difícil de estudiar y es muy difícil de reproducir en un ambiente cerrado, en un laboratorio, como si nos permite el estudio de los individuos o a niveles más bajos, como los estudios de lo que pasa a nivel celular o de interacciones. Pero a niveles ecológicos es complicado porque nosotros no podemos reproducir en un laboratorio todas las condiciones que pasan en la naturaleza en un sistema ecosistémico. Entonces, se basa simplemente de la observación. Sí podemos tomar muestras, digamos, pero se utiliza mucho lo que es la observación, la generación de modelos teóricos, ¿bien? Por ahí no se adaptan mucho a lo que pasa en la práctica, pero sí nos sirven para poder estudiar las cosas. Por eso se hacen experimentos en laboratorio, pero chicos, digamos, a escalas reducidas. Sí se utiliza mucho trabajo de bioinformática, de computación y demás para construir modelos. Pero se basa más que nada en la observación, ¿cierto? Y el modelado. Bueno, los métodos, estos son métodos para el estudio, sí, ecológico, ¿cierto? Podemos determinar la abundancia de las especies, la frecuencia, las coberturas de vegetales, la diversidad. Entre los métodos de muestreo, esto es un ejemplo de un método de muestreo que les dan. Hay muchos métodos de muestreo aplicados, pero este es de superficie por método de cuadrado. Lo importante que tienen que saber con respecto a los métodos de muestreo es que los métodos de muestreo, yo fijo un método de muestreo, ¿sí? Que puede ser, en este caso, por cuadrado. Yo fijo la dimensión de ese cuadrado, depende de lo que yo quiero muestrear. Si es de 1 metro, si es de 30 centímetros por 30 centímetros. Esas cosas yo las fijo. Lo que yo no puedo fijar es el lugar donde voy a poner el cuadrado. Eso, digamos, es determinado, se tiene que determinar al azar.
hay cosas que yo puedo fijar, que es el método que voy a utilizar, y todo lo, o sea, cosas que sean inherentes al método. Como yo les decía, el tamaño o el círculo o los puntos, pero yo no sé qué espacio. Yo no puedo ir al campo y decir, bueno, voy a muestrear acá. Eso tiene que ser determinado al azar y con métodos estadísticos, con tablas de números aleatorios y demás, eso se hace. Pero lo que yo dejo es el método. Esto no sé qué les explico acá. No sé qué explicación había atrás de esto. Pero no sé. Características de poblaciones, bueno, la densidad hace referencia al número de individuos por eso. Y la distribución es en ese espacio como están, ¿sí? En un tiempo determinado. Bueno, las poblaciones. Bueno, los individuos, cuando hacemos un estudio ya ecológico más integral, nosotros habíamos dicho que los individuos interaccionan. No lo dijimos, pero es algo que se deduce, digamos, porque hay muchos individuos de una misma población, o incluso hay individuos que conviven con especies distintas, ¿sí? O sea, de poblaciones diferentes, que eso forman las comunidades. Pero a nivel poblacional, los individuos interaccionan con individuos de su misma especie. Una población son todos individuos de la misma especie. Esas interacciones, que se llaman intraespecíficas, se pueden dar de diferente manera, ¿sí? Puede generarse una competencia, que eso puede ser por los recursos, ¿sí? Que hay en un ambiente donde individuos de una misma especie compiten por un mismo recurso. Y hay distintas estrategias que generan los individuos para eso, para competir con individuos de su misma especie. Acá les dan un ejemplo de que las plantas, por ejemplo, pueden ampliar su copa, digamos, o extender sus hojas, limitando la cantidad de luz que llega a plantas que estén por debajo de ella, han crecido por debajo de ella, o hay plantas que, digamos, generan metabolitos secundarios, hay plantas que generan sustancias, esas sustancias las vuelcan al medio y hacen que otra planta no pueda sentarse en ese lugar. Esas son estrategias ante para competir y acaparar mejor un recurso, digamos, otro. Bueno, lo que vieron acá son curvas de supervivencia. Nosotros acá tenemos número de sobrevivientes. Siempre partimos de un número, bueno, en este caso de 1000, un número máximo. Y estas son distintas curvas de supervivencia. Y acá tenemos porcentaje, ¿sí? El porcentaje máximo de vida. Lo que vemos es que hay organismos que sobreviven muy bien las primeras etapas de su vida, que tienen una tasa de mortalidad relativamente baja, muy baja. Entonces eso hace que al menos al 50% de su etapa de vida lleguen casi el 100% de los individuos, ¿sí? Este es el caso del hombre. Nosotros tenemos una tasa de mortalidad infantil, digamos, hasta el 50% de lo que se estima de vida para el hombre, que ronda los 70 años hoy. Bueno, eso hace que al menos a los 35 llegamos todos, ¿sí? O casi todos, pero baja muy poco la curva. Este empieza a disminuir, ¿sí? Esto es porcentaje, por eso les decía, este porcentaje, acá para el hombre estarían los 70 años. Eso hace que pasado el 50% de la etapa de vida, bueno, empieza a decrecer, ¿sí? Hasta que finalmente, bueno, el organismo muere, pero muere en una etapa final de su porcentaje de vida óptimo, digamos. Esto que yo le decía del porcentaje de vida para el hombre es un promedio que se da a nivel mundial para todos los países. O sea,
es un promedio mundial, hoy está puesto más o menos en 70. No es de Argentina, no es de nosotros, es de mundial. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Sobreviven la gran mayoría, la etapa toda juvenil y hasta el 50% y ahí empieza a decaer. Hay otras especies como las ardillas, también había un caso de la hidra, que tienen una tasa de mortalidad constante a lo largo de toda su vida. Eso hace que la curva de supervivencia tenga una forma más recta, ¿sí? Es decir, siempre muere un mismo porcentaje, porque la tasa de mortalidad es fija. Entonces, acá yo tengo 1000 individuos, supongamos acá mueren el 10%, ¿sí? Entonces quedan 900. Acá mueren el 10% de los que quedaron, entonces acá van a morir 90. Y eso hace que tengamos una curva así, o sea, la mortalidad es constante, la tasa de mortalidad es constante a lo largo de toda su vida. Hay otras especies, como las ostras, en donde tienen una tasa de mortalidad muy alta en las etapas iniciales de su vida. ¿Por qué? Porque las ostras tienen una etapa larval de vida libre, en donde son muy fácilmente predadas, ¿sí? O sea, se las comen todo el mundo, todos se la comen. Entonces, baja drásticamente el número de individuos que sobrevive, digamos, en las etapas iniciales, hasta que logran asentarse sobre una roca o algo, y ahí ahí se vuelve constante y baja la tasa de mortalidad, porque ya entran, digamos, en una etapa adulta, pero llegan pocos individuos a esa etapa adulta, ¿sí? Esa es la interpretación que tenemos de estas curvas. Esto es en porcentaje y esto es el número de sobrevivientes a medida que avanza ese porcentaje de vida. En cuanto a las curvas de crecimiento poblacional, hay dos modelos que se ajustan, son los mejores para explicar las curvas de crecimiento. No son los únicos dos modelos, pero son los dos que se eligen siempre para explicar el comportamiento de una población, que es el crecimiento poblacional exponencial y el crecimiento poblacional logístico. En el crecimiento exponencial, nosotros lo que tenemos es que en poco tiempo se genera una gran cantidad de individuos, ¿sí? Es como una explosión de individuos nuevos. Esto pasa mucho en los insectos, por ejemplo, porque los insectos ponen huevos y bueno, en ese momento muchos mueren, pero esos huevos quedan, cuando se dan las condiciones ambientales para la eclosión, eclosionan todos juntos. Entonces eso produce que la curva sea de crecimiento exponencial. Esto es un ejemplo. Ustedes van a ver después que hablaban de eso, de los R, los K. Bueno, esta sería una curva de crecimiento de un R claro. ¿Sí? Que es el caso, por ejemplo, de los insectos. En cambio, la curva logística, de crecimiento logístico, lo que explica es que, bueno, al principio estos individuos empiezan a de manera gradual, hay una explosión, digamos, menos marcado con la curva de crecimiento, en donde se produce una gran cantidad de individuos en pocas generaciones, poco tiempo, pero después se asienta, ¿sí? Se asienta en un valor que es 1500, que es un valor de K, que se llama capacidad de carga. La capacidad de carga es el número de individuos que el ambiente puede soportar, ¿sí? Que está relacionado con la cantidad de recursos que le puede prever para alimentarnos, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en este crecimiento es que se vuelve máximo, sobre todo, que es a los 700 y acá 750 individuos, se vuelve máximo, pero después empieza a decrecer. Y empieza a decrecer porque aumenta la competencia intraespecífica.
porque ya los individuos, al principio como que hay pocos, entonces no se encuentran, no se chocan tanto, no se molestan, cada uno tiene sus recursos, su comida, están bárbaros. Pero cuando empieza a haber una mayor cantidad de individuos, ya te empiezan a encontrar más, los recursos empiezan a ser una limitante, hasta que llegan a un número en equilibrio que coincide con la capacidad de carga, que es el número de individuos que ese ambiente puede soportar. El ambiente no puede soportar más de eso. Los individuos que se producen por demás mueren, digamos, porque no hay suficiente recurso para que los soporte. Bueno, las ecuaciones, no sé si esto lo vieron o fue solamente un ejemplo, pero esto, el 1.0 representa una tasa de crecimiento, ¿sí? Que está influenciada por muchas cosas. Pero bueno, eso lo van a ver más adelante, calculo. Lo importante es cómo se realizan estas curvas, que son dos curvas de crecimiento, para dos estrategias diferentes. Y lo que vemos es que los índices no responden a la capacidad de carga, entonces se produce una gran cantidad de... Después sí va a bajar, porque la gente no puede soportar más de estos. Pero al principio es la explosión de individuos. ¿Se entiende? Sí, ¿no? ¿Está más o menos? Yo no puedo ver ustedes si están escribiendo. Sí, se entendió. Bueno, bueno, vamos yendo. Esto, distintas curvas de crecimiento. Lo mismo, supervivencia por porcentaje de años. Lo que vemos acá es el hombre, el ser humano, tiene una curva de crecimiento tipo 1, ¿cierto? La que vimos. Este pájaro tendría una curva de crecimiento tipo 2, más o menos, donde las tasas son constantes. Y en esta, una curva de crecimiento tipo 3, donde hay una gran mortalidad al inicio, pocos llegan a la edad adulta, lo que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, con respecto a las estrategias de vida, los individuos a grandes rasgos se pueden clasificar en dos, siguen una de dos estrategias de vida, que pueden ser las estrategias R o K. Las R es las que se dan en muchos insectos, también en peces, donde se generan mucha cantidad de individuos, porque pocos llegan a la edad adulta, entonces se trata de asegurar que llegue la mayor cantidad posible. Entonces ya, digamos, esos organismos se han, a lo largo de la evolución, adaptado a la generación de una gran cantidad de huevos y de individuos. Las proles son pequeñas, ¿sí? Porque tiene un gasto energético muy alto generar muchos individuos. Entonces, esos individuos chicos crecen rápidamente, porque la idea es que lleguen lo más rápido posible a la etapa adulta, que es la más segura. Entonces, mientras más tiempo demoran estando en una etapa juvenil, más riesgo de predación tienen. Entonces, por eso aceleran los procesos de producción. No hay cuidados parentales, eso hace también de que haya una gran cantidad de muertes en las etapas iniciales, y por lo general hay una sola reproducción, hay un solo evento reproductivo, y después del evento reproductivo los adultos, o sea, es como que los adultos... Pamela. Sí. Acá sí. Preguntan qué significa prole. Prole, hijos. Sí. Es descendencia. Descendencia, ¿sí? Mucha descendencia. Entonces, digamos, los adultos, ¿sí? Los padres, serían los parentales, ponen toda su energía en el evento reproductivo. Entonces, eso hace que después no sobreviven los padres. Entonces, tienen un solo evento reproductivo y por lo general mueren después. La otra estrategia de vida son los K, que tienen poca prole, significa que en un evento reproductivo producen poca descendencia, poco número de descendencia, ¿sí? Sería un ejemplo nuestro, por ejemplo, ¿sí? O los elefantes, digamos, los mamíferos, en donde producen una cría
por evento reproductivo o 2, son casos excepcionales donde se da más. Pero la generalidad es que se produce una prole, digamos, por evento reproductivo. Los hijos, la descendencia, tienen un tamaño corporal más grande, la maduración es lenta, por eso, digamos, bueno, sí, la etapa reproductiva, cuando llegara la etapa reproductiva demora más tiempo. Hay un cuidado parental, eso hace que haya poca mortalidad en las etapas iniciales, ¿sí? Y se pueden reproducir muchas veces porque no mueren después de reproducirse, entonces se pueden tener varios eventos reproductivos. Este es el ejemplo de la curva de 3, curva de 103, donde yo les decía que hay una gran mortalidad al inicio y pocos llegan a la etapa adulta, por esto. Y esta sería la de tipo 1, en donde hay poca mortalidad en las etapas iniciales, muchos llegan a la etapa adulta y la gran mortalidad se produce al final de la etapa de la vida. Bueno, en cuanto a relaciones interespecíficas, eso es cuando se relacionan con individuos de la misma especie, todo lo que explicamos hasta este momento, pero también los organismos, como no vivimos, o sea, son ambientes abiertos, digamos, y son comunidades, las comunidades están integradas por poblaciones de muchas especies, ¿sí? Por diferentes poblaciones. Entonces, hay interacciones entre las distintas poblaciones. Esas interacciones pueden ser de distintos tipos. Una es esta, el comensalismo, ocurre cuando una especie se beneficia de otra, pero digamos, hay dos especies involucradas. Siempre vamos a poner el ejemplo de que son dos especies que están interactuando, ¿sí? En realidad son muchas especies, es mucho más complejo, pero vamos a poner el ejemplo de que son dos. Entonces, cuando son dos especies, el comensalismo es una se beneficia y la otra se perjudica, ¿sí? Esto es el comensalismo. Ay, perdón. No, la otra no se ve afectada. Perdón, comensalismo, una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. Claro, el caso de las lapas. Las lapas son estas. No, a ver, paren un minuto. Las lapas son unas. Ay, se me fue la. Son como unas. Se me fue. Juli, el nombre del Percebes, se me fue. Bueno. Son como ostritas. Vamos a hacer de cuenta que son como unas ostritas, ¿no? Se me fue el nombre. Se asientan sobre el cuerpo de la ballena y lo que gana ese individuo, que es la lapa, lo que gana es la movilidad, porque la ballena se transporta, la lapa es un organismo sésil, entonces cuando se mueve la ballena y transporta a la lapa tiene más oportunidades de conseguir alimento, ¿sí? Porque extiende unos pelitos que tiene y captan del ambiente. Ellos comen zooplancton o fitoplancton. Entonces, se beneficia de esa manera. Pero a la ballena no le hace nada eso, ¿sí? O sea, no. Son esos cuerpos que tienen las ballenas, no sé si esos cuerpos callosos, bueno. A la ballena no le hace nada. Ni le perjudica, ni le beneficia. En realidad, la lapa la usa a la ballena para el transporte y para mejorar su oportunidad de encontrar comida, y la ballena no le hace nada. Ese es el comensalismo, ¿sí? En donde una es beneficiada, la otra no se ve afectada. Bien. El mutualismo se benefician las dos, ¿sí? Pero cualquiera de las dos podría vivir por separado. El mutualismo es el ejemplo de los cangrejos o los cangrejos que tienen sobre sus conchas, por ejemplo, la anémona, ¿sí? Nosotros, acá está, ¿sí? Este caso. Se benefician los dos. ¿Por qué se benefician los dos? Porque
la anémona obtiene del cangrejo la movilidad. La anémona también es una especie sésil, que si se asienta sobre una piedra no se puede mover, en cambio arriba de un cangrejo no, digamos, adquiere la movilidad, lo mismo que la lapa con la ballena, entonces mayor oportunidad de encontrar comida. Pero a su vez, el cangrejo se beneficia de la anémona. ¿Por qué? Porque las anémonas tienen unas células que son urticantes, o sea, son unas células defensivas que muy pocas especies, solo un pez yo conozco, que es el pez payaso del de Nemo, que él vivía en una anémona, no sé si se acuerdan, esto es una analogía que viene, pero porque en su piel tiene, digamos, la anémona no le hace nada. Pero ¿se acuerdan cuando en la película, por ejemplo, Dory entraba a la anémona y Dory salía como electrocutada? Las anémonas tienen unas células que disparan cuando se les acerca a alguien. Entonces al cangrejo le da protección, ¿sí? No cualquier bicho se acerca a una anémona. Entonces, pero los dos podrían vivir tranquilamente por separado. La anémona podría sentarse en una piedra y el cangrejo podría, nada, tener su concha libre, sin animal. Pero esta relación mutualista las beneficia a los dos, protección para el cangrejo y para la anémona mayor oportunidad de encontrar alimento. ¿Sí? La simbiosis es un tipo de relación en la que dos especies se benefician entre sí, pero ya no, digamos, llega a ser necesaria para la supervivencia. Claro. La simbiosis es una relación que es como el comensalismo, porque se benefician los dos, pero no podrían vivir por separado, ¿sí? O sea, ya las dos especies necesitan de la otra para sobrevivir, ¿sí? Bueno, acá les ponen un ejemplo de las flores de las abejas, las flores para la alimentación. Las abejas no pueden vivir sin las flores y las flores requieren de las abejas para la polinización y la generación de los frutos. Entonces, es una relación de simbiosis. El parasitismo es una relación en la que, teniendo dos poblaciones, dos especies diferentes, una se beneficia y la otra se perjudica, ¿sí? Bueno, uno es, o sea, acá hay muchos ejemplos que son acá han mostrado la de los parásitos, por ejemplo, los piojos o las garrapatas de los perros, ¿sí? O, bueno, que van a ver después en la carrera, que se beneficia el organismo, por ejemplo, la garrapata, por la alimentación, pero lo perjudica al perro porque le puede estar metiendo no solo patógenos, sino bacterias o virus que el perro no se beneficia de tener, de que le estén sacando la sangre. Bueno, acá era un ejercicio que les habían dado, esto ya habíamos dicho, que esto era el mutualismo, ¿cierto? Bueno, esto después lo hacen. Bueno, estamos como demorando un montón, vamos a ir más rápido. Bueno, la definición de lo que es ecosistema, esto lo tienen que ver, ecosistema, ¿hay alguna duda hasta acá? Foto. Bueno, Yo quería saber a qué se refieren con biogeografía, que es como un tema, o sea, dice ecología y biogeografía. Sí, la biogeografía se encarga del estudio de la distribución de los seres vivos en la Tierra, ¿sí? En el planeta. Responde a preguntas
como quién vive dónde y por qué. Y también a nivel histórico, o sea, quién vivió en dónde y por qué. O sea, nosotros hoy, o sea, haciendo un análisis de cómo se distribuyen los organismos en la Tierra, nosotros vemos que hay organismos que están en otras partes del mundo y que acá no. Por ejemplo, Argentina no tiene leones, no tiene elefantes, pero África sí. Pero están restringidos ahí, por ejemplo, y a la parte de Asia. Y en otras partes del mundo tampoco están. Entonces, la biogeografía habla un poco, digamos, de por qué los organismos se distribuyen donde están. O sea, primero responde a la pregunta de dónde están. Y después trata de buscar explicaciones de por qué están en ese lugar y no están en otro lugar. Y también existe, bueno, la biogeografía que puede, digamos, nutrirse de otras disciplinas también, que está la biogeografía histórica, en donde nosotros podemos decir, bueno, a partir del registro fósil que nosotros tenemos, o de la certeza de los animales que vivieron en otras épocas, bueno, dónde estaban animales distribuidos en el mundo, y también por qué estaban ahí y no en otro lado. Entonces la biogeografía es distinta a la ecología, porque la ecología nosotros tenemos un sistema de, digamos, ecosistémico, en donde vemos las comunidades, pero la ecología habla de tiempos más actuales y no busca el por qué esos individuos están ahí, digamos, sino que nosotros vemos la distribución de una comunidad, o sea, vemos una comunidad y hacemos un estudio in situ de la comunidad en un ecosistema particular. La biogeografía ya se amplía a un análisis más global, de analizar los patrones de comunidades de todo el mundo, las distribuciones de los organismos en toda la Tierra, y buscar explicaciones de por qué esos organismos están ahí y no en otro lado. Eso es. ¿Alguna otra duda? No, parece que puede seguir. Bueno, los organismos se pueden clasificar en autótrofos o heterótrofos dependiendo del mecanismo a través del cual obtienen su energía, ¿sí? Para la fabricación de moléculas. Nosotros habíamos dicho en la parte de metabolismo, para las moléculas que necesita para vivir. Entonces, los autótrofos son los organismos que a través de la fotosíntesis, a través de la quimiosíntesis, fabrican su propio alimento, ¿sí? O sea, fabrican su propia, a partir de energía química o energía, como les decía, lumínica, ¿sí? Que son las plantas, fabrican sus propios proteínas o sus cadenas carbonadas que van a derivar después en los requerimientos que necesita para su vida. Son los productos, sería, en una cadena trófica. Y los heterótrofos son organismos que deben tomar de su medio los nutrientes, porque no pueden sintetizarlos por ellos mismos, por sus propios medios, que serían los consumidores. Bueno, esto un poco para explicar los componentes básicos de un ecosistema. Nosotros tenemos productores. Los productores, en proceso de fotosíntesis, liberan oxígeno al medio. Nosotros habíamos dicho que los productores, o sea, las plantas, como producto de desecho en la fotosíntesis, producían oxígeno. Y ese oxígeno es necesario para la respiración en los otros organismos. También las plantas respiran, pero el balance termina produciendo más oxígeno del que consume. Entonces, hay energía que entra al sistema por la energía lumínica del Sol, de la atmósfera, ¿cierto? El CO2, el oxígeno que producen las plantas está disponible en la atmósfera, el agua y nutrientes del suelo. Los productores toman nutrientes del suelo por mecanismos de translocación y a su vez aportan nutrientes al suelo cuando caen las hojas. Estas hojas
se transforman a través de microorganismos y de procesos de degradación, reciclan los nutrientes y le devuelven nutrientes al suelo a través de eso, y a su vez los productores son consumidos por consumidores de distintos niveles, ¿sí? Hay consumidores de distintos niveles, en donde los consumidores, bueno, crecen a partir de ese consumo. También los consumidores depositan el suelo, tienen un reciclado de nutrientes ahí, y el suelo, hay elementos bióticos que ayudan en la descomposición de los consumidores cuando los consumidores mueren, y hacen también un reciclado de nutrientes, que son bacterias de distinto tipo que habitan en el suelo. Entonces hay un flujo constante de entrada de energía, que es acá en este sistema formada por distintos organismos, aprovechada por unos y de vuelta, y vuelven a salir al ambiente dióxido de carbono en todos estos procesos. Los procesos de descomposición también liberan dióxido de carbono, el oxígeno y el agua. Entonces todo esto es un flujo constante, y en el medio, bueno, se está transformando constantemente en las distintas redes metabólicas que yo comentaba antes. ¿Cómo se fija la energía? Bueno, la energía lumínica se transforma en una producción primaria, producción primaria bruta, cantidad total de energía, bueno, primaria neta, bueno. Nosotros habíamos dicho que una parte de la energía se transformaba en energía, o sea, en producto, ¿sí? Que pueden ser moléculas, pueden ser hojas, en un caso de una planta, pero es una parte de la energía. Hay mucha energía que se libera también, o sea, no se aprovecha el 100%. En el caso de las plantas, yo les había comentado que de la energía lumínica que ingresa al sistema, cerca de un 1 y un 3% se está fijando a través de la fotosíntesis. Eso, o sea, toda la transformación de la energía que un organismo recibe, que puede ser el total, ese 1 o 3%, ¿sí? El total de lo que recibe. La producción que hace a partir de esa energía es la producción primaria bruta, ¿sí? Eso es el 100% de lo que produce. Ahora, si yo a ese 100% de lo que produce, ¿sí? A través de esa energía que fijo, del 100% de la energía que fijo, yo resto los requerimientos que esa planta tiene básicos de por sí, obtengo la producción primaria neta, ¿sí? Que es lo que queda almacenado en el organismo, que el organismo no lo necesita. O sea, el organismo produce bien, pero hay una parte que es aprovechada para la posición para el funcionamiento, y una parte que va a sobrar. Esa parte que sobra es, ¿sí? Vamos a ver de un organismo, de un animal. El animal, bien, eso es la energía que ingresa a su organismo, el alimento que va a procesar, bien. Ahora, eso va a ser todo lo que produce a partir de esa energía que ingresó, que es esa energía química, va a ser la producción primaria bruta. 100% de lo que produce. Ahora, ese 100% que produjo de material, a partir de esa energía que ingresó, va a ir una parte, digamos, a las células, o sea, a los movimientos. Entonces se va a gastar energía por ahí. Otra parte va a ir a las mitocondrias, a las funciones de los órganos, de los distintos órganos, al corazón, al cerebro, lo que sea. Bien, una vez que logra solventar todas las necesidades que tiene, las necesidades básicas del organismo, va a haber una parte que le sobra, ¿sí? Esa parte que le sobra, que no la utiliza porque ya cumplió sus requerimientos nutricionales, ya los logró solventar, la va a almacenar
¿sí? En el caso de los animales, la almacenan en forma de grasa, ¿sí? Eso es materia prima que produjeron de más a partir de lo que nosotros consumimos, que no la aprovechó, ¿sí? Que no la aprovechó en ese momento. Entonces se guarda, se almacena, y eso sería una producción primaria neta, ¿sí? Esa es la producción primaria neta, lo que te sobra después de que ya cumpliste todos tus requerimientos que tu cuerpo necesitaba. Ahora, esa producción primaria neta, nosotros hablamos de, acá de, bien, es esto, cantidad de energía, que en este caso sería energía química, energía de moléculas, que queda después de ser cubiertas las necesidades propias, ¿sí? Esto es lo que explicábamos recién. ¿Qué pasa? Esa energía es la que va a estar disponible para el organismo siguiente de la cadena trófica. Ya entiendo. Pero, como yo lo otro lo utilicé, ¿sí? Como se utilizó lo otro en los requerimientos que necesitaba el organismo, lo que queda es lo que sería utilizado en el animal, digamos, que venga después. Entonces, en el caso de las plantas almacenan en forma de almidón. Pueden armar órganos especiales para el almacenamiento de eso, ¿sí? Es energía que no utilizaron, ¿sí? Que va a estar disponible para ser utilizada si la requiere en algún momento, pero por el momento no la utilizo. Cuando viene un animal y se come la planta, se está comiendo también las reservas que esta planta tenía. Y eso es lo que más le va a nutrir, digamos, la mayor cantidad de energía que va a estar consumiendo ese animal que comió. Y viceversa. El animal absorbe una parte de la energía química de esa planta, otra parte la desecha. En cada nivel se va a estar desechando, a ver, esto, en cada nivel de una cadena trófica, hay parte de la energía que obtiene del consumidor anterior que se desecha, ¿sí? Y una parte solamente es asimilada. Eso hace que una cadena de consumidores sea limitada en el número de integrantes que puede tener, que por lo general ¿sí? No hay una cadena que pueda tener 10, por ejemplo, consumidores. ¿Por qué? Porque parte de la energía que se consume del anterior no es aprovechada. Entonces, las plantas toman del sol un porcentaje, lo asimilan y almacenan lo que les queda. Cuando viene un consumidor primario y se alimenta de la planta, supongamos que del 100% que ingresa, aprovecha un 70%, ¿sí? El otro lo desecha. Cuando viene el consumidor secundario y se alimenta del primario, también de ese 100% que consume, una parte la desecha y una parte la aprovecha. El consumidor cuaternario llega a tener que consumir mucha cantidad porque ya la energía química que se obtiene, digamos, es menor que la que consumía él. No sé si se entendió esa parte, pero, o sea, la idea es que la cantidad de energía que se obtiene de un nivel, en un determinado nivel trófico, es menor, digamos, siempre se aprovecha una parte de la energía que se consumió y la otra parte se desecha. Eso es una limitante para el número de integrantes que puede haber en una cadena trófica, ¿sí? Porque la energía se va perdiendo, la cantidad de energía que puedo aprovechar de un consumidor a otro. Bueno, los omnívoros comen cualquier cosa, o sea, no tienen requerimientos nutricionales, o sea, pueden alimentarse de cualquier organismo, ¿sí? Que son los que están más arriba en las cadenas tróficas. Esto, bueno, saben que hay organismos que son herbívoros, hay otros que son carnívoros, bueno, los omnívoros comen cualquier cosa.
Bueno, la cadena trófica entonces es una sucesión, digamos, de organismos que se van transfiriendo energía comiendo a la anterior, digamos. O sea, es una cadena de pasos de los organismos donde se transfiere energía de uno al otro, pero esa energía siempre es menor que la que consumieron, ¿sí? O sea, consumieron, una parte se pierde y una parte queda, y así. Bueno, la cadena trófica es una de esas líneas. La red trófica es cuando un organismo puede participar en más de una cadena trófica, ¿sí? Que es cuando, por ejemplo, el caracol, que puede ser comido por la paloma y también por el sapo. La cadena es cuando yo sigo una sola de estas líneas, ¿sí? O esta, o esta, o esta, o esta. Eso es cadena. Red trófica es el conjunto de cadenas. Un minuto. Bueno, me parece que esto se fue hiper largo. No sé si tienen alguna duda puntual porque este teórico es larguísimo. Si no, lo vamos viendo en distintos. ¿Hay alguna duda puntual del teórico este? Yo no tengo poder de síntesis, entonces pasa que como que trato de explicar todo lo que puedo y no sé si tienen alguna duda puntual, chicos, si no podemos cortar. O de otro teórico, no sé, del teórico 3, creo que habían visto células. ¿Tienen alguna duda así como que puntual de algo? Y si no sé, porque darle la clase se puede. Claro, lo que podemos hacer por ahora es, si tienen alguna duda del teórico este que estábamos explicando ahora de ecología y biogeografía, háganla, si no, lo podemos dejar hasta hoy porque si no, es muy largo, como dice ella, es muy largo el todo lo que teórico para darlo todo, claro, y se les va a hacer pesado y la idea justamente no es esa. Sí, la idea era en realidad revisar así de manera más superficial y ir respondiendo a dudas que ustedes pudieran tener, dudas puntuales que pudieran tener, pero ver las diapos, no explicar cada diapo, sino la idea era ver puntualmente una, que ustedes pudieran decir, bueno, yo tuve duda en esta, y vemos esa. Pero repasar todo lo que es el teórico es una locura. Claro, y aparte la idea también por ahí es que ustedes puedan tener un sustento a lo que los profes les están dando, que quizás al ser tantos en una plataforma y en virtual, cuando están en las clases con los chicos, con los profes, digo, no sé si habrán notado que al ser tantos, se hace un poco más complejo que se atiendan a las dudas de cada uno. Entonces, Sí. en este tipo de espacios, que ustedes esas dudas que quizás no pudieron hacer en clase virtual, las puedan resolver. Creo que Si tienen alguna duda, pueden habilitar el micrófono y si no, hacerlas en el chat. Lo ideal sería que para la próxima oportunidad que tengamos, directamente vean ustedes el teórico, hagan un repaso de las filminas y puntual escriban la duda que tienen de algunas, digamos. Cosa de que podamos ir a esa diapo y ver, más que dar todo el teórico, tratar de explicar todas las diapos, que yo sé que no sé cómo hicieron para ver todo esto en una hora, porque yo llegué a la... Y viste que nuestros profes siempre han hecho magia en ese sentido. Claro, yo llegué como hasta la 30 nomás y me demoré cerca de 45 minutos. No sé bien cómo han dado ellos todo, pero sí, la idea sería cosas puntuales de alguna diapo y bueno, y podemos profundizar en eso.
pero no sé si todo desde el inicio de las clases, porque se pierde mucho tiempo. Hay cosas que, por ejemplo, los ciclos, que era lo que me comentaban, o sea, que me comentaba José Juli, bueno, las pirámides, pero con respecto a los ciclos, digamos, hay una parte que es, acá les dan 3 ciclos, que son los más importantes, es el del fósforo, el nitrógeno y el dióxido de carbono, el del agua. O sea, lo importante es que puedan ustedes explicar, digamos, dónde está el recurso inicialmente, ¿sí? Cómo llega a ese medio, digamos, en el que se encuentra, a partir de los diferentes canales, cómo hacen los organismos para incorporar ese recurso, ¿sí? El dióxido de carbono o el nitrógeno, cómo lo asimilan, cómo el organismo logra, cómo los distintos organismos logran incorporar ese nutriente. Y después, bueno, el reciclado de cómo vuelve al sistema, digamos, en el que está. O sea, yo sé que estoy explicando básicamente lo que es un ciclo, pero hay cosas que hay cosas en biología que pueden tener un poder de deducción, que es lo que yo le decía a Juli, o que pueden tener digamos, de la lógica y del razonamiento. Y hay cosas que las van a tener que estudiar como vienen y que no van a tener una posibilidad porque el tema de estudio no lo permite entrar en el tema del razonamiento o la deducción, o de pensarlo de una forma lógica. Pueden ser las cosas de química, por ejemplo, matemática, algunas cosas de, por ejemplo, los ciclos. Bueno, ustedes acá, estas terminologías, por ahí, mucho poder de deducción no van a tener que aprenderse el nombre del compuesto. Pero hay otras cosas que sí, que son fáciles, digamos, y que por ahí se pueden entender desde otro lado.